Bien, chicos, buenos días. Espero que salga esto bien, es el deseo de todos. Y además espero que se encuentren en familia, asumiendo las responsabilidades de las condiciones de prevención a los cuales estamos sujetos. Síganos bien al pie de la letra, que esto no es otra cosa que ser responsables con los demás, consigo mismos, con la familia. Es el legado que ustedes van a dejar a los venideros. Bien, chicos, hoy vamos a tocar nuestro segundo tema, que es el que corresponde a la congruencia de triángulos. Primero hablemos de lo que entendemos por congruencia, ¿no? Antes de ello, nuestro propósito. El propósito de este tema es establecer primero la idea de congruencia, ¿de acuerdo? En términos generales. Luego, cómo se aplica este término a los triángulos. Y veamos los casos o criterios de identificación y sus aplicaciones. Además, agregamos hacia ello que también en este tema veremos algo que ya ustedes continuamente vienen utilizando tanto en el curso de geometría, trigonometría como física, que son los llamados triángulos, rectángulos notables. ¿De acuerdo? Bien, empezamos definiendo lo que entendemos por congruencia. Miren, dos figuras geométricas pueden tener todos sus elementos muy idénticos. Dos figuras geométricas. Ahora, dos cuerpos geométricos también, dos cuerpos físicos también. Puedo tener estos dos plumones que también tienen casi las mismas dimensiones, el mismo color, pueden pesar igual, pero hay algo que a este tipo de elementos siempre los va a diferenciar. Ese algo es la ubicación que ocupan ambos en el espacio. Mientras que este plumón está ubicado en este lugar del espacio, simultáneamente no hay nadie más que esté ocupando ese espacio. Es por eso que cuando hablamos de figuras no decimos figuras iguales, sino hablamos de figuras congruentes. El concepto de igualdad será un concepto de identidad. Todo elemento es congruente a sí mismo, pero además decimos, todo elemento es igual a sí mismo. Mientras que la congruencia requiere la ubicación del espacio para su diferenciación con la igualdad. Bien, llevado esto a triángulos. En términos generales decimos de que dos figuras son congruentes, en términos así regulares, decimos dos figuras son congruentes cuando tengan la misma forma y además tengan el mismo tamaño. Si esto lo llevamos a triángulos, decimos que lo que le da la forma vienen a ser los ángulos, mientras que lo que les da el tamaño vienen a ser las longitudes de los lados. Cuanto más grandes sean los lados, tanto más grande será el triángulo, ¿no? A pesar de que puedan tener los mismos ángulos. Bien, entonces hablemos de lados y ángulos. Cuando hablamos de congruencia de triángulos, dos triángulos van a ser congruentes cuando los tres lados de uno sean congruentes a los tres lados del otro y los ángulos del primero también iguales respectivamente a los ángulos del segundo. Veamos. Entonces definimos la congruencia bajo esos términos. Decimos que los triángulos van a ser congruentes, entonces el triángulo ABC y el triángulo LMN son congruentes y este es el símbolo de la congruencia cuando el ángulo A y el ángulo L sean congruentes también. Esos ángulos son congruentes. El ángulo B con el ángulo M también deben de ser congruentes. El ángulo C con el ángulo N también lo serán. Pero además, la longitud de los lados. Y decimos lados homólogos. Los lados homólogos son aquellos que en triángulos congruentes
se oponen al mismo ángulo. Por ejemplo, ¿qué ángulos son aquí iguales? Los ángulos congruentes son A y L. Entonces los lados que se oponen BC y MN, esos son lados homólogos, tienen que ser iguales. Entonces decimos BC con MN tienen la misma longitud, AB con LM también tiene la misma longitud y AC con LN también la misma longitud. Cuando los tres ángulos de uno y los tres lados del otro sean respectivamente iguales a los ángulos y lados del segundo. Pero esa es la definición. Para efectos prácticos, nosotros lo que vamos a necesitar es saber en qué casos y bajo qué condiciones mínimas puedo identificar a dos triángulos como congruentes. Porque si me dan toda esta información de estos 6 elementos, entonces ya no habría nada que resolver. Entonces tengo que darme cuenta cuáles son las condiciones mínimas que me permiten afirmar de que dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes existen los siguientes casos o criterios de identificación. El primer caso es aquel que establece como mínimo lo siguiente: para que dos triángulos sean congruentes, dos ángulos de uno congruentes a dos ángulos del otro y además el lado adyacente a ellos. Entonces, si se dan estos dos ángulos iguales a los de acá y estos lados también iguales, eso ya es suficiente, los triángulos son congruentes. Entonces ya sabemos que todo lo demás también debe de ser de forma correspondiente congruente. En un segundo caso, para decir de que estos triángulos sean congruentes, entonces se necesitará saber de que estas longitudes deben de ser iguales, estos lados deben de ser iguales y además el ángulo comprendido o que se forma con estos lados también sean iguales. Entonces eso ya nos da un segundo caso de congruencia. Y un tercer caso es cuando los tres lados de uno sean congruentes a los tres lados del otro. Y el cuarto caso, que no es un caso muy conocido, es cuando se conocen dos lados, por ejemplo el lado AB con el lado LM, AC con LN y un ángulo, en este caso el ángulo B, que sea igual al ángulo M. Pero eso todavía no garantiza la congruencia. Para que sean congruentes, el ángulo se debe de oponer al lado mayor de los dos que me dan. O sea que, condición, AC tiene que ser mayor que AB. ¿De acuerdo? Y recién puedo afirmar de que los triángulos son de manera efectiva congruentes. Bien, a continuación diremos de que estos casos se identifican mediante los siguientes algoritmos. En el primer caso son dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, entonces será el caso ángulo, lado, ángulo. El segundo caso, dos lados y el ángulo entre ellos, dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos, caso lado, ángulo, lado. Y en este caso tendría los tres lados de uno congruentes a los tres lados del otro, caso lado, lado, lado. Y el cuarto caso podría ser escrito de la siguiente manera: dos lados, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle así, ¿de acuerdo? Y el ángulo que se opone al mayor de estos lados. Entonces estamos asumiendo de que L mayúscula es mayor que L minúscula. Entonces sería así, caso LLA, o si no, si quieren lo escribimos así y acá le ponemos así, para identificar de que el ángulo se opone al mayor de los dos que me dan. Bien, junto con este capítulo también hablamos de los triángulos notables. Vamos a señalar solamente algunos, los más importantes, y el orden de importancia está tal como están a renglón indicado, ¿de acuerdo? Entonces, el orden de importancia es los siguientes. A ver, primero el triángulo de 45 y 45. Es un triángulo rectángulo donde los catetos deben de tener la misma longitud
Y la hipotenusa debe de ser igual al cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Bien, el segundo triángulo rectángulo es el de 30 y 60 grados. El cateto que se opone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Y el otro es igual al anterior, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Después tenemos el triángulo de 37 grados y 53 grados, cuyos lados siempre son proporcionales a los números 3, 4 y 5, en el siguiente orden: 3A, 4A, 5A, donde ya saben que A es una constante, ¿no? Después viene el de 53 medios y el de 37 medios. Justo estos ángulos son la mitad de 53 y del 37, ¿no? Cuando es de 53 medios, el triángulo rectángulo tiene los catetos en la relación de 1 a 2. Y el de 37 medios, los catetos en la relación de 1 a 3. Para el triángulo de 15 y 75 grados, la propiedad geométrica más importante es el hecho de que la altura es la cuarta parte de la hipotenusa. O sea, si la altura mide A, la hipotenusa debe ser, bueno, la altura cuarta parte de la hipotenusa. Después 16 grados y 74 grados. Ese triángulo tiene lados proporcionales a los números 7, 24 y 25 será la hipotenusa. Para 8 grados, la relación de los catetos es de 1 a 7. Bien, esos son los triángulos notables más importantes. Lógicamente que aquí las hipotenusas de algunos que no hemos señalado, como son estos tres casos, se obtiene por el teorema de Pitágoras. En este caso tendría que ser a raíz cuadrada de 5 y esto tendría que ser a raíz cuadrada de 10, mientras que esto sería 5 raíz de 2 que multiplica A. Bien. Ya. Veamos ahora algunas de las aplicaciones, prácticamente problemas. Veamos, a ver, familiaricémonos primero con el enunciado de cada problema. Dice, enunciado del primer problema: en la figura, los triángulos ABP y QAC ya me dicen que son congruentes, o sea, no hay que identificarlos, sino simplemente ya se menciona esa congruencia. Y luego me pide la medida de alfa. Y tenemos por datos este ángulo de 54 y aquí este ángulo el doble de la. Hallemos alfa. Miren, cuando se nos menciona eso, entonces lo que debemos de hacer es el ángulo A del triángulo ABP tiene que ser igual al ángulo Q del triángulo QAC. Entonces el ángulo A de este triángulo mide 54, el ángulo Q de este triángulo tiene que medir también 54. Y lo mismo, el ángulo B de este triángulo tiene que ser igual al ángulo A de este triángulo. El ángulo B es alfa y el ángulo A de este triángulo debe de ser también alfa. Entonces nuestro problema concluye porque lo único que tenemos que hacer es sumar los ángulos del triángulo ABC e igualar a 180. Entonces por aquí vamos a tener 54 más alfa es un ángulo, el otro ángulo es 3 alfa y el otro ángulo es 54 y esto es igual a 180 grados. Entonces vamos a tener 108 que va a pasar a restar a esta parte y nos va a quedar aquí 72 grados y aquí nos quedaría 4 alfa en este miembro. Y de ahí alfa tiene que ser 72 entre 4 que nos da 18 grados. Y esa es la respuesta porque es el ángulo que me están pidiendo. A ver, veamos el siguiente problema. El enunciado dice: en la figura AP y AQ son
de la misma longitud. AP con AQ tienen la misma longitud. PQ con AB. PQ con AB tienen la misma longitud. Y además me dicen que el triángulo ABC es equilátero. ABC es equilátero. Y lo que me piden es la medida del ángulo QCB. Ese angulito. A ver, veamos. Lo primero que podemos advertir es de que algo que no se menciona como enunciado, sino en la figura, es la igualdad de estos ángulos. Observen que este ángulo está formado por este lado y el de acá. Y el mismo ángulo también está formado por estos mismos lados en el otro caso. Mientras que esto pertenece a un triángulo, aquí tendremos que cerrar esto. Y eso nos permite afirmar de que el triángulo APQ va a ser congruente con el triángulo ABQ. ABQ. ¿Cuál es el caso? Porque eso se tiene que mencionar. ¿Cuál es el caso de congruencia que estamos aplicando ahí? El caso de la congruencia es lado, ángulo, lado. ¿Está bien? Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces el caso es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el tercer lado de este triángulo tiene que ser igual al tercer lado de este otro. O sea, si este es isósceles, el de acá también tiene que ser isósceles, lo que significa de que BQ y AQ tienen que ser también iguales. Entonces de aquí se concluye de que BQ es igual a AQ. Pero tengan en cuenta de que esta información de que el triángulo es equilátero nos permite afirmar de que esto también es así. Estos tres lados tienen que tener la misma longitud. Y luego el triángulo BQC y el triángulo AQC también van a ser congruentes. ¿Cuál es el caso de la congruencia? Que los tres lados de este triángulo son los mismos tres lados que el otro. O sea que el caso es lado, lado, lado. Consecuencia. Como ya sé que son congruentes, entonces este ángulo y el de acá tienen que ser igual. Entonces el ángulo QCA también mide X. Pero este es 60, porque esto es un triángulo equilátero, entonces 2X es 60. Y 2X al ser 60 nos da la solución. Consecuencia, X 30 grados. Y esa será la respuesta. El siguiente problema, un problema de eco, es un problema muy concreto. A ver, dice, en la figura ABC representa un terreno y se quiere hacer divisiones tal como se muestra. Aquí están las divisiones de ese terreno. Bajo estas condiciones, ¿no? AB y CE son iguales en longitud. AE mide 16 y el costo para acercar la parte AE, o sea, esto de acá, su costo es de 30 soles. ¿Cuál es el costo para acercar AC, todo esto de acá? O sea, esto mide 16, vamos a ver cuánto mide esto de acá. Si por esto se ha pagado 30 soles, ¿cuánto se pagará por lo de acá? Si fueran iguales, entonces también el costo sería 30, ¿no? Pero lógicamente, como pueden ustedes observar, no son iguales. El AC es mayor. ¿Y por qué es mayor? Por lo siguiente, miren, en la figura, ¿qué puedo afirmar del triángulo ABE y el triángulo EDC? ABE y EDC. Esos triángulos ya son congruentes. ¿Y cuál es el caso? Porque tengo que mencionar esto, ¿no? Dos ángulos y el lado adyacente. ¿Está bien? Dos ángulos y el lado adyacente. O sea, el caso es ángulo, lado, ángulo.
Entonces, una vez que ya sé que son congruentes, todo lo demás también va a ser congruente. En consecuencia, DC, que es lo que se opone a 2 alfa acá, tiene que ser igual a lo que se opone a 2 alfa acá, que es AE. Y ya sabemos que eso es 16. Entonces ya tenemos esta partecita de acá. Y lo que sigue a continuación es lo siguiente, a ver. Este era el dato. Y ahora lo siguiente. Fíjense en este ángulo. Es un ángulo exterior de este triángulo. Ese ángulo D tiene que ser la suma de estos dos ángulos, o sea, tiene que ser 3 alfa. Y el ángulo AED, también es ángulo exterior, pero de este triángulo. Tiene que ser 3 alfa también. ¿Qué significa entonces si el ángulo D con el ángulo AED son iguales? ¿Qué significa si estos ángulos son iguales? Consecuencia, triángulo AED es un triángulo isósceles. Por lo tanto, AD es lo mismo que AE. Y eso es igual a 16. Consecuencia, AC es 32, es el doble de AE. Entonces, si por AE he tenido que pagar 30 soles, por AC tengo que pagar el doble. Bueno, ¿no? Entonces la respuesta debe ser 60 soles. Entonces, costo de AC es igual a 60 soles. ¿No? Eso es. Veamos los siguientes problemas. Sigamos con los siguientes problemas. El problema número 4 dice: en un triángulo ABC, el lado BC es el doble del lado AB. Entonces, vamos formando el triángulo, un lado es el doble del otro. Este lado BC es el doble del lado AB. Entonces, si esto es A, esto debería de ser el doble. Y AC, que es el tercer lado, por dato mide 10. Y el ángulo ABC, o sea, este angulito, es mayor que el ángulo BAC. O sea, esta es condición, teta mayor que alfa. Me piden el perímetro del triángulo. Lo que me están pidiendo que es el perímetro tendría que ser la suma de los 3 lados. O sea, tiene que ser 3A más 10. Lo que significa que hay que hallar el valor de A. Veamos. No se olviden que hay esta condición. AB es un número entero, o sea, A tiene que ser un número entero. Primero, por correspondencia, si el ángulo teta es mayor que el ángulo alfa, entonces por correspondencia se sabe que a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, ¿quién se opone al ángulo teta? 10. Tiene que ser mayor que el que se opone al ángulo alfa. Quien se opone al alfa es 2A. Consecuencia, de aquí sacamos la mitad y quedaría de que A tiene que ser menor que 5. Y esta es una primera conclusión. Otra conclusión: como cualquier triángulo, se debe de cumplir de que la suma de 2 lados tiene que ser mayor que el tercero. Entonces, la suma de estos 2 lados tiene que ser mayor que el tercero. La consecuencia es de que como 3A, que es esta suma, va a ser mayor que 10,
entonces el valor de A tiene que ser mayor que 10 entre 3, que es 3,3333 y así sucesivamente. Entonces, de las expresiones 1 y 2, hay un solo valor entero. Ese valor entero es mayor que 3, y pico y menor que 5, tiene que ser 4. Entonces A es igual a 4 y luego en consecuencia el valor de X, que es el perímetro, se reemplaza. 3 por 4, 12 más 10, que sería 22. Ese será el perímetro pedido. Veamos el siguiente problema. Dice, en la figura PQ con BC son líneas paralelas. Después me dicen de que AB y BP son iguales. Y me piden la medida del ángulo BQC. BQC. A ver, primero lo siguiente. Al utilizar el hecho de que AB y BP son iguales, como este lado lo comparten estos dos triángulos, eso significa de que el triángulo ABQ debe de ser congruente con el triángulo BQP. ¿Cuál es el caso de la congruencia? Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos es lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si a este angulito le ponemos alfa, este angulito también tiene que ser alfa. O sea, el ángulo A con el ángulo P miden lo mismo. Ahora veamos, ¿qué es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es la medida del ángulo BQC, este ángulo de acá. Entonces, ¿qué ángulo es ese de ahí? Ese ángulo es un ángulo exterior de este triángulo, o sea, tiene que ser alfa más teta, o sea, X ya sé que es alfa más teta. Vamos a señalarlo por acá. X es alfa más teta. Luego esto. Este es un ángulo exterior, pero de este triángulo tiene que ser alfa más teta también. Entonces ese ángulo, si es alfa más teta, ya sabemos que debe de ser también X. Y ahora, este parámetro. El hecho de que estas líneas sean paralelas me permitirá afirmar de que este ángulo y el de acá, ¿cómo deben de ser? Como están comprendidos entre rectas paralelas, esos son los llamados ángulos alternos internos, deben de ser congruentes. Entonces decimos que el ángulo CQP es igual al ángulo C que mide 40 grados. Entonces, una vez que ponemos que esto es 40, el problema concluye porque la suma de estos tres ángulos tiene que darme 180. Entonces tendremos de que 2x más 40 es igual a 180, 140 dividido entre 2 me da 70 grados. El tercer problema. A ver, me dicen, en la figura PB mide 6. Entonces le vamos agregando esa longitud. BC mide 4. Y lo que me piden es AB. Este lado. Datos. 60 grados, 60 grados, teta, teta y teta. Fíjense, estos tres ángulos. Eso me permite afirmar de que como estos tres ángulos suman 180, o sea, 3 teta es igual a 180, el valor de teta tiene que ser de 60. Entonces, si aquí hay 60, esto también será 60, y el triángulo BQC tiene que ser un triángulo equilátero.
como este triángulo es equilátero, eso significa de que este lado tiene que medir 4. Bien. Ahora vayamos a lo siguiente. Aquí hay 60 y miren los triángulos que voy a indicar. ¿Ya? Miren que aquí hay un angulito en medio de este angulito que no sé cuánto es, le podemos poner cualquier valor. Teta ya no, porque ya sabemos que teta es, vamos a ponerle alfa. Ya. Y miren bien el triángulo ABC y el triángulo PQC. Entonces, el triángulo ABC, ¿qué ángulos tiene? A ver, 60 más alfa y 60. Y el triángulo PQC, ¿qué ángulos tiene? 60 y 60 más alfa también. Eso quiere decir que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque 60 y 60 más alfa tienen como lado adyacente a 4 en este triángulo, y acá también se cumple lo mismo. O sea que el caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? Ángulo 4, 60 más alfa. Ángulo 4, 60 más alfa. ¿No? Porque ya sabemos que este es 4 por el equilátero. Entonces, ángulo, lado, ángulo. En consecuencia, lo que me piden que es AB es el lado que se opone a 60 más alfa. En este triángulo, quien se opone a 60 más alfa tiene que ser también lo mismo. Entonces decimos que AB y PQ tienen que ser congruentes. Por lo tanto, AB es X y PQ es 6 más 4. La respuesta será 10. Veamos los problemas 7, 8 y 9. A ver, el problema 7 dice, en un triángulo ABC escaleno, lados diferentes, AC mide 4 y su perímetro es 12. Y me piden la cantidad de valores enteros que puede tomar el lado AB. Triángulo escaleno. El lado AC mide 4. Y como el perímetro es 12, estos dos lados tendrían que sumar 8 para completar los 12 con este 4. Entonces, como estos suman 8, si es que esto es X, porque eso es lo que me están pidiendo, los valores enteros que toma el valor de AB, si eso es X, entonces esto sería 8 menos X. Entonces aplicamos desigualdad triangular. A ver, primero, la suma de estos lados es mayor que el tercero. Entonces decimos que 4 más 8 menos X es mayor que X. De aquí, ¿qué se desprende? De que 12 es mayor que 2X. Y si 12 es mayor que 2X, entonces 6 es mayor que X. Lo mismo va a suceder si es que la suma de estos lados es mayor que el de acá. Entonces, desigualdad triangular nuevamente, decimos X más 4 tiene que ser mayor que 8 menos X. ¿Qué se desprende de acá? Se desprende lo siguiente. 2X es mayor que 8 menos 4, 4. 2X mayor que 4, lo que significa de que X es mayor que 2. Si 2X es mayor que 4, X mayor que 2. Entonces, de las expresiones 1 y 2, tendremos de que los valores de X van desde el 3, porque es mayor que 2, 4, 5 y nada más, porque tiene que ser menor que 6. Pero el triángulo es un triángulo escaleno. Quiere decir de que no pueden ser isósceles. Y la única manera de que sea isósceles es de que X sea 4, ¿no? Si X es 4, entonces
es en principio isósceles, en realidad es equilátero. Si dices, entonces eliminamos esa posibilidad y la cantidad de valores enteros que toma X sería solamente 2, el 3 y el 5. Entonces, solo 2 valores enteros. Veamos el problema número 8. A ver, veamos este problemita, ¿no? Aquí, simple, es bien simple, su presentación es bastante escueta, muy corta, dice hallar la medida del ángulo beta. La medida de beta, ¿no? AD es condición del problema de que AD y BC son iguales. Entonces ahí no hay congruencia en forma directa, dado de que aquí solamente se conoce el ángulo alfa y bolita, aquí también alfa y bolita. Pero se puede generar una congruencia. ¿Cómo se genera esa congruencia? De la siguiente manera. No estoy prolongando esto, sino lo que estoy haciendo es formar aquí un ángulo teta. O sea, nada me impide que yo tome un ángulo teta acá. ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de que este triángulo y el de acá han resultado siendo congruentes. Entonces decimos, si el ángulo LDA lo hacemos que mida teta, ¿no? Uno puede formular esa posibilidad, recién se puede afirmar de que el triángulo ALD es congruente con el triángulo BCD, ¿no? Este triángulo desde acá son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, una vez que tenemos eso, decimos, quien se opone a alfa en 1 es LD, es igual al que se opone a alfa en el otro, que es BD. ¿Y qué significa de que LD y BD sean iguales? Que el triángulo es isósceles. En consecuencia, podemos decir de que el ángulo BLD tiene que ser igual a 4 beta. Y ahora lo siguiente. Este triángulo a bolita, ¿quién se opone? 5 beta. Eso mismo debe pasar en el otro. O sea que el ángulo ALD, este angulito que se opone a bolita, tiene que ser igual al que se opone a bolita. O sea, tiene que ser 5 beta. Y observen que al sumar estas dos ecuaciones obtendré lo siguiente. El ángulo BLD es este angulito de acá. Y el ángulo ALD es este ángulo de acá. ¿Cuánto tienen que sumar estos dos ángulos? 180. Entonces por acá, 180 es esta suma. Tiene que ser igual a, esta suma es 9 beta. Y de ahí obtenemos el valor de beta. Beta tiene que ser 20 grados. Y veamos el último problema. Dice, en la figura hallar X si AB igual a BC. Si AB es igual a BC, estamos trabajando con un triángulo isósceles, pero además rectángulo. Entonces eso quiere decir que estos ángulos son de 45 grados. Triángulo notable, rectángulo isósceles. Bien. Entonces por aquí este angulito tendría que ser 45 menos X, 1. Este ángulo es 90 menos X, 2. Y entonces este es un ángulo recto. Claro, porque ese triángulo, miren, estos dos ángulos suman 90, entonces el tercero tiene que ser 90 grados, si nos fijamos en el triángulo ABP. Ahora, para determinar la medida de X, busco la congruencia. Observen, miren, X acá, en este triángulo, y bolita. Bolita tiene que ser hipotenusa. Aquí hay X y bolita. Pero tengo que tener a bolita como hipotenusa. Eso quiere decir que hay que continuar esta línea
de tal manera de que al bajar esta perpendicular, este triángulo rectángulo sea congruente. Entonces digo, triángulo BHC es congruente con el triángulo ABP. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben que es ángulo, lado, ángulo, ¿no? Porque los ángulos agudos son X y 90 menos X, y acá X y todo esto es 90 menos X. Entonces, y la hipotenusa es bolita, entonces es ángulo, lado, ángulo. Caso, ángulo, lado, ángulo. Entonces, eso quiere decir de que CH, quien se opone a X acá, tiene que ser igual al que se opone a X acá, BP. Esa es una consecuencia. Pero además, observen cuánto sale este angulito de acá, como ángulo exterior nomás, de este triángulo. Como ángulo exterior del triángulo BPC, el ángulo CPH tiene que ser la suma de X más 45 menos X, o sea que eso me va a dar 45 grados. Eso en consecuencia me indicará que si esto es de 45 grados, este triángulo tiene que tener catetos iguales. Entonces el triángulo PHC tiene que tener catetos iguales. Eso quiere decir que PH es lo mismo que HC. ¿De acuerdo? PH igual a CH. Ya. Entonces voy a señalar lo que corresponde. PH, 2 rayitas. CH, 2 rayitas. Pero CH y BP también eran iguales. O sea que esto también es 2 rayitas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que si ustedes se fijan en el triángulo BCH, ese triángulo es notable. Catetos en la relación de 1 a 2 significará de que X tiene que ser un ángulo de 53 medios. Y esa será la respuesta. Bien chicos, no me queda más que despedirme. Un abrazo, espero que estén bien, que sigan en estos momentos difíciles asumiendo sus responsabilidades. Si algo de bueno trae este mal momento que estamos viviendo, es el estar junto con la familia. Obligados, pero este reencuentro con la familia permitirá afianzar y asumir responsabilidades conjuntas. Espero que les vaya mejor, espero también sugerencias al respecto y un abrazo para todos. Nos vemos chicos, hasta luego.